alguna foto ahí con tu papá. ¿Cuándo se cumplen o cuándo se cumplieron los 45 años de la Hoy. Hoy 25 de 25 de septiembre. septiembre. Exacto. 45 años. 45 años, a las Tu papá era 12 del y 20, 11 del 24 era, del 24, de sí. 1924. Exacto. ¿Y vos tenías qué edad? Yo tenía 14 años y a los 5 días cumplía 15. Ah, ya eras, pide un poquito de silencio por favor de atrás, si se puede. Eras grande, yo pensé que eras mucho más chico. No, ya era un preadolescente grande Ujú. y que acompañaba a mi viejo a todos lados, ¿no? Por supuesto, donde se podía ir yo iba, a los viajes al interior del país o en la CGT en las épocas de no escuela, digamos. Prácticamente me internaba yo en la CGT. Me gustaba mucho estar con él y aprendía mucho. Sí, una cosa, ¿tu viejo qué edad tenía cuando lo matan? 49. ¿Tu papá muere pobre? Sí, O sea, mi tenía, viejo, tenía un departamento, no, no tenía un departamento. estaba hipotecado, ¿no? Nosotros teníamos una casa. A ver, primero en el 60 y pico compró su primer casa por el banco de la ciudad, pero un banco hipotecario. Después cuando él discute con Bandor por el tema peronismo, neoperonismo, vende la casa y renuncia a la Unión Obrera Metalúrgica y su intención era comprar un taxi y empezar a trabajar de eso. Frena Sí, ahí. cómo no. Porque se habla un poco, Aníbal, de lo que era tu papá, o lo que era el sindicalismo, o algunos sindicalistas que la verdad que representan lo que por ahí uno esperaría del sindicalismo. Ya líder sindical importante, en un momento pensaba en dejar su puesto y comprar un taxi para lograr. Él tenía principios muy claros. Y el principio fundamental era el retorno del general Perón a la Argentina. Ujú. En ese momento había dos tendencias gremiales, que era el peronismo sin Perón y el peronismo con Perón. El peronismo con Perón era donde estaba mi viejo. Y lo que se llamaba en esa época el bandorismo, Claro. entendía que se podía seguir adelante con el peronismo sin Perón. Vos en un Y ese fue el momento, enfrentamiento. vos en un momento ¿vos pensaste que esto podía terminar de esa manera? O sea, te lo veías, porque vos habías sobrevivido, bueno, tu papá había sobrevivido a un atentado unos días antes en Chivilcoy, ¿no? ¿Es así? Un año antes, Un año antes. en plena campaña de Vidal en Calabró, Ujú. en Chivilcoy, donde matan a Osvaldo Bianculi, Que era secretario de tu viejo. tenía 29 años y era más que secretario, era como un hijo para él. Y lo matan, según después me pude enterar, prácticamente de al lado. Yo estaba ahí en ese momento, en la avenida esa, el acto era en un teatro, y uno de los custodios de él me abraza contra un árbol, bueno, y después pasó todo lo que pasó, ¿no? Decime una cosa, contame, la última vez que viniste estuvimos hablando mucho de esto. eh, ¿Cómo fue esta historia? O sea, vos, la confirmación, no sé si judicial o la confirmación periodística o la confirmación, porque nunca se reivindicó con este acto montonero. Sí lo hicieron, por ejemplo, con el asesinato de Aramburu No, y con... también lo hicieron con el de mi padre. Sí, sí. Inclusive fueron a declarar muchos ante el juez Lijo y se hicieron cargo de la autoría. A veces no de forma directa, Bueno, pero sí, este detalle sí. no lo sabía, Aníbal. O sea, Pero sí, definitivamente se hace... diciendo mi jefe nos dijo que habían matado a Rucci. Lo que pasa que, a ver, el hijo con esas pruebas determina que Montonero fueron los autores y cierra la causa. ¿Sí? Esto fue hace, no sé, 5 años, suponte, más o menos. Nosotros nos presentamos ante la Cámara, apelamos, presentamos pruebas de lesa humanidad, la Cámara inmediatamente a los 30 días lo instruye al juez Lijo que sigue investigando. Nosotros le presentamos al juez Lijo nombres para que cite, ¿Qué jefes tenía en ese momento Montoneros? O sea, Firmenich, Sí. Perdía, Vaca Narvaja, Ujú. los 4 que nosotros pedimos que llame a indagatorio el juez, aún no los ha citado. Ujú. Aún no los ha citado, no sé qué es lo que pasa con esta causa, aunque presentemos un protodespacho tampoco se cita a Jaureche, por ejemplo, que en su momento era secretario de Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires, de dónde salieron los autos con las armas para el asesinato. ¿Sí? No lo cita. Porque leyendo esta historia, como ocurre, le habían hecho inteligencia a tu papá y habían tomado una casa de enfrente, ¿no? No, ellos lo que hicieron fue alquilar una casa, un departamento que estaba al lado de donde vivíamos nosotros, que dicho sea de paso no era nuestra casa, era una casa prestada, porque andábamos de un lado para otro, y
días antes la alquilan, atan a la mujer, una señora grande, y le disparan de ahí. El primer disparo se lo hacen desde una escuela que había enfrente, un francotirador que le pega un tiro en la garganta. Después lo ametrallan por la espalda desde este departamento, desde un estacionamiento que estaba, no sé, a escasos 20 metros sobre la misma vereda, también le disparan, pasa una camioneta ametrallando también y tira una bomba de estruendo. Yo llegué con mi hermana no más de 40 minutos después de pasado el atentado. ¿Estabas en el colegio vos? Estábamos en el colegio. ¿Y te dejaron acercar o no? Yo me mandé. Sí, llegamos con el auto, mi hermana se queda ahí, yo abro la puerta y me mando y me quiere parar, creo que era el ejército, si mal no recuerdo. Y me manda igual. No pudieron detenerme, y bueno, vi lo que ningún chico de esa edad quisiera ver, ninguna persona, ¿no? Pero menos un chico de 14 años ver acribillado a su padre en el piso. ¿Y te llevas bien con él? Me llevé mal y me llevo bien. A ver. Sí, él fue un hombre que toda su vida en Buenos Aires fue dedicada a su trabajo y después a su lucha sindical. En el 70, cuando es electo secretario general de la CGT, se empezó a cada vez menos verlo, era por eso que yo iba tanto a la CGT o lo acompañaba. Inclusive anterior a eso, en el 66, calculo yo más o menos, fue electo secretario general de la UOM San Nicolás, viajaba los lunes y volvía los viernes. Entonces, uno cuando es chico esas cosas, después me agarró como un enojo que lo sentís como abandono. Y después cuando sos más grande, te das cuenta que los hombres estamos asignados a seguir una lucha y estoy agradecido que haya seguido esa lucha porque hizo mucho para el retorno de Perón a la Argentina, para un sueño que Ahora, él tenía. Yo te escucho hablar de tu papá y te escucho hablar de Perón y a veces uno se pone mal porque al viejo o a tu papá o lo maltrata un vecino o lo echan del laburo o lo caga un amigo y uno toma como eso, o toma eso como un ataque a la familia, toma eso como un ataque, lo ves mal a tu viejo y querés agarrar una espada, ir a la lucha. Y yo sé que tu papá fue una persona que luchó muchísimo por la llegada de Perón o la vuelta de Perón a la Argentina. Ahora, esta es una pregunta que yo armé, Sí. sabiendo que iba a charlar con vos. ¿No termina siendo en algún punto, Aníbal, tu viejo, víctima de un doble juego o de juego de pinzas estratégico de Perón que fue tu papá 15 días a España, habló, se arreglaron algunas cosas para que Perón volviera, hace lo mismo con Cámpora, termina eligiendo a Cámpora y a la Juventud Peronista en las listas, quedan afuera los tipos como tu papá, al tiempo es elegido Perón como presidente, a tu papá lo asesinan, digo, no tenés nada, absolutamente nada que te movilice, no sé, ¿qué te pasa con la imagen de Pues Perón? yo creo que es Pero todo como lo- hijo te lo yo creo que pregunto, es todo lo contrario. a ver, contame. Yo creo que Perón, primero siendo un estratega, Sí. llevó adelante tácticas para su retorno. O sea, ¿lo ves como eso fue parte de la... No, es que él no jugó con una u otra cosa. Él lo que fue es situar en cada contexto de la política argentina diferentes factores. ¿Sí? Entiendo. Los muchachos ejercían un trabajo en eso, la CGT otro trabajo. Cuando Perón regresa, cuando se logra el objetivo para el cual todos estaban englobados, que era el retorno de Perón a la Argentina, Perón les dice, muchachos, ya estoy acá, se terminó todo, dejen las armas. Y ellos son quienes no las dejaron. Frena ahí. Cuando Perón vuelve, les dice, dejen las armas definitivamente. Por supuesto, el objetivo fue logrado, que era el retorno de Perón a la Argentina y que sea electo nuevamente presidente. Y ellos no dejan las armas. ¿Por qué? Porque ellos tenían un proyecto distinto al de Perón. Entonces el doble juego fue de ellos, coquetear con Perón para llevar adelante un proyecto personal que no era el de Perón. La imagen mítica de tu viejo con el paraguas, ¿ese paraguas ¿qué, está en algún lado? Lo tengo yo en mi oficina, Me jodés. en la concejalía, sí. Lo tengo yo ahí. Sí es un recuerdo muy preciado por nosotros, y más por el peronismo, ¿no?
cartas de Perón, tengo pocas cositas, pero cosas importantes que hicieron en la historia argentina. Yo pienso a veces, analizando un poco la historia, yo he leído muchísimo, me interesa mucho la figura de tu padre, porque yo creo que representa, entendiendo un poco la historia argentina, uno puede llegar un poco al presente. Tu papá tiene un discurso, ayúdame el año. Yo no sé si fue octubre del 70, creo que estaba por hablar Domingo Bianculi, perdón, Domingo Cavalli, de Petroleros. Hacía poco había habido un enfrentamiento armado, creo que había muerto Rasmus, lo habían asesinado a Rasmus, y tu viejo empieza a hablar, y montoneros que estaban allí, la juventud peronista, lo hace callar, creo que estaba por hablar Cavalli, no sé si fue ¿En el Estadio Atlanta puede ser? Puede ser. Y ahí empieza el ida y vuelta, o sea, tu papá sabía que te estaba metiendo en una interna, o sea, siempre lo tuvo claro eso. El tema de mi viejo es muy sencillo de ejemplificar. A ver. Él era un hombre de Perón. Por eso cuando él, por ejemplo, en algún momento llamó a los muchachos de la universidad, quienes manejaban, estaba inclusive en esa reunión que era muy joven, no me acuerdo era el apellido, quien fue gobernador de Santa Fe después, y se los dijo claramente: muchachos, ustedes se creen que puteándome a mí, perdón por la expresión, están puteando a Perón. Yo cumplo órdenes del general Perón. Él era un hombre de Perón, no era un hombre de un ego que lo quería llevar a ocupar. No, él era un hombre que vino a cumplir una función, que era el retorno de Perón a la Argentina, y nada más que eso. Y cuando él asume la CGT, asume diciendo que tomaba el cargo siempre y cuando la CGT estuviese totalmente llena para el retorno del general Perón a la Argentina. Yo una cosa, sí, sé que esto es contrafáctico, pero te lo quiero preguntar, porque sos el hijo de José Ignacio. ¿En qué palco estaría tu viejo hoy? No sé si de qué lado, pero un día como hoy, paro general, 25 de septiembre, justo se cumple hoy cuando la CGT, el triunviro de la CGT comienza su discurso o su conferencia de prensa, hay un aplauso para la memoria de tu papá. Porque podría estar vivo tu viejo hoy por la edad, biológicamente. El otro día yo entrevisté a un clase 24. El domingo estuvo aquí sentado años. Domingo Liotta. Estuvo sí, sentado el doctor Liotta y sí. veía categoría 24 como era tu papá. O sea, podría haber estado tu papá el domingo ahí hablando. El viernes, perdóname. ¿Cuál sería la postura de tu viejo? ¿En qué sindicalismo hubiese andado tu viejo hoy? ¿Más ligado a un Moyano, a un Baradel, a un Micheli, o más ligado a un Smith, más ligado a un Daer? ¿Dónde lo ubicarías a tu viejo en el tablero? Yo lo ubicaría más en el trabajo de enfrentar las políticas económicas de este gobierno. O sea, hubiera estado por ahí más cerca de Moyano, quizás, o de ese sector que no tiene empacho en enfrentar las políticas del gobierno. Mi viejo no era un tipo que negociase con el poder. ¿Tu viejo no negociaba con el poder? Mi viejo todo lo que hacía eran tácticas que venían de España, que tenía que hacer esto o aquello. No te olvides que fue un dirigente gremial que le hizo un paro de 36 horas, nada más y nada menos que a Onganía, que no es hacerle un paro a cualquier presidente democrático. Era un tipo que venía, por su historia, venía de un sindicalismo sumamente combativo. Él estuvo preso después del 55 2 veces. Sin embargo, claro, del otro lado, de pronto, Tosco lo veía como un... Sí, pero vos fijate que yo estuve con Ongaro hace... Un negociador, ¿no? Ongaro también, ¿no? Hace 7, 8, 9 años, no recuerdo, fue a la CGT, y él reconoció la equivocación de ellos hacia Rucci. ¿De Ongaro y Por de supuesto. Tosco? No, Ongaro estoy hablando. De Ongaro. Tosco falleció hace muchísimos años. Ongaro, Tosco nunca lo reconoció. No, jamás lo reconoció. Se fue del planeta, se fue de este plano nunca reconociéndolo. Tosco, cuando cae preso, el primero que pide y lo ayuda para que salga de la cárcel se llamó José Ignacio Rucci. Sí, pero Tosco... Ahora a todos le podemos dar una vuelta si querés, Disculpame, pero cuando sale Tosco de la cárcel y le hacen ese reportaje, Tosco declara... estamos acostumbrados a Rucci, que se disfraza pidiendo estas cosas, pero que en el fondo no las siente. Y tu viejo le contesta,
a cada chancho su chiquero. Tipos como Tosco son el caballo de Troya que tiene adentro el movimiento obrero argentino que actúa contra las estructuras orgánicas de nuestro movimiento. O sea Sí, que porque no había se dos podían proyectos ni distintos. ver, No, claro, es no que se había podían dos ni ver. proyectos distintos de sindicalismo. Claro. Sí. Trotsko tenía un proyecto más trotskista del sindicalismo, sindicato por fábrica, por empresa, y José Ignacio Rucci tenía un proyecto de un sindicalismo de Perón. Ujú. O sea, ¿dónde está la fuerza del sindicalismo si no es en la unidad de los sectores? Esto es sencillo. Si yo salgo a levantar la bandera de que todos los sindicatos tienen que ser por empresa, lo que estoy haciendo es debilitar a los trabajadores. Ni más ni menos. Escúchame, Aníbal, te quiero preguntar algunas otras cosas. Mm. ¿Tu vieja, cómo fue la historia de ustedes familiar? Vos tenés a Claudia, ¿son dos hermanos? Dos hermanos. Son dos hermanos. ¿Claudia qué edad tenía cuando lo matan a tu papá? Y 9 años. 9 años. ¿Y tu vieja? Y mi vieja hoy tiene 88, tendría 4 años menos, 45. Te lo pregunté el otro día, pero te lo vuelvo a preguntar porque Sí, sí. uno se olvida de las cosas. ¿Tu mamá vive? Vive, tiene 88 años. ¿Se llama? Y está nueva. ¿Sí? Sí. Se llama Nérida Blanca, pero conocida en todo el país como Coca. ¿Y Coca rehizo su vida? No, No. no, ella se dedicó a nosotros, salió a trabajar como correspondía al Policlínico de la UOM, donde trabajó muchos años, después a la UOM Central, donde O sea, tu trabajó mamá muchos queda años. viuda de tu viejo y tiene que salir a laburar. O sea, salió a laburar tu mamá. Sí, lo normal. Mi hermana No, pero trabajaba... discúlpame, no es normal. Para el mundo sindical que uno está acostumbrado a ver. No, mírame, Aníbal, no es normal. Autos, aviones, 4 o 5 flotas de BMW, Audi, Cada motos uno se tiene que importadas. hacer cargo de sus aciertos, sus errores. Nosotros nos hacemos cargo de mi viejo. Él cuando fallece nos deja una casa y un auto y nada más. Ujú. Y sí, tuvo que salir a trabajar, pero aparte es lo que corresponde. Él era un dirigente gremial. Ujú. ¿Tu hermana llegó después, al rato? ¿Cómo fue? No, llegó conmigo. Llega con vos. Sí, se queda dentro del auto, gracias a Dios. Se queda dentro del auto. Sí, se queda dentro del auto con un chofer que teníamos. Vos no podrías haber estado de ninguna manera ahí, ¿no? Sí, tranquilamente. Si él sale una hora después, yo estoy con él y seguramente salí a la calle con él. Si dio la casualidad que tenía que ir a grabar un programa, no me acuerdo si era en el viejo Canal 11 o en canal de esos, donde era un discurso llamando a la unidad de los argentinos y sobre todo, para que los más jóvenes sepan, la inclusión de la juventud dentro del nuevo proyecto y que se terminen con las diferencias. Yo no sé qué te pasa a vos por dentro, Aníbal. Te he hecho varias entrevistas o algunas entrevistas y te noto un tipo muy calmo y con una paz interior muy particular. Ahora, yo no sé si por dentro no tenés una ebullición y una concepción de, no sé si la palabra es odio, pero de muchísima bronca que contenés y por ahí en algún momento tengas ganas de lanzarla de alguna manera al aire. Yo sé que ha sido la justicia, pero vivimos una etapa hace unos años en donde había una reivindicación de las organizaciones armadas de los 70 y donde había casi una ensoñación y donde había una especie de orgullo por muchos actos de esas organizaciones armadas que se habían cobrado vidas o que se cobraron vidas. No sé, banderas, reivindicaciones, libros. ¿Qué te pasa a vos con Montoneros, con esa organización? Porque hay aún dirigentes montoneros que podés encontrarte en un pasillo, en la política, que ocupan lugares de poder, siguen algunos en las cámaras, fueron diputados o senadores o pertenecieron a la orga, como se les llamaba. Vos internamente, ¿cómo te llevas con eso? No, yo no, sinceramente te lo digo. Yo he logrado hacer un proceso importante durante toda mi vida para poder calmar mis ánimos. Para calmarte. Por supuesto. ¿Te analizaste? ¿Lo hiciste con psicólogo? Sí, por supuesto. Con psicólogo y sin psicólogo. He trabajado mucho en eso, si no, yo no hubiese podido vivir. A ver, no hubieras podido no, vivir. el odio no conduce a nada. Yo no puedo... Pero repetime eso, es hermoso que digas eso en una sociedad como esta absolutamente engrietada. Vos, que te asesinaron a tu papá con ametralladoras,
Ujú. Me decís que el odio no conduce a nada. No conduce absolutamente a nada, conduce a tu propia destrucción. Yo tengo que lo que sucedió, sucedió. Mi odio no va a ser revivir a mi viejo. Tu odio no va No a va a ser ser... revivir a mi viejo. Tuve que tratar todo esto y sacarme lo que uno de pibe puede llegar a tener, que sí, es odio y bronca, y convertirlo en otra cosa. Yo hoy podría hablar tranquilamente es más, debo haber hablado con algunos que formaron parte de lo que vos decís, que era la orga o la organización, como quieran llamarlo. Algunos me he cruzado y me han dicho lo que se han equivocado y no fueron autores del asesinato. ¿Sí? ¿Vos sabés Este, quiénes estaban en ese día? Mira, yo lo único que sé es que estaba uno que se llamaba Roqué, de Córdoba, que entiendo que fue el que le disparó era un francotirador. Un francotirador. Sí, que le disparó desde la escuela que estaba enfrente. Después no lo sé, no lo sé. Pero sí fueron varias personas, Yo no sé qué pasó porque hoy a años vista, si la policía hubiese rodeado 5 manzanas a la redonda, los hubiesen agarrado. Porque ellos Porque ellos salen por se atrás. escapan por los Sí. techos, por el lado de atrás. Y ahí en Gaona tenías creo que era la comisaría 50. Pero bueno, no se hizo, no se pudo. Yo hoy estoy, sobre todo, pidiendo al juez Lijo que haga justicia, que haga justicia. Vos lo llevaste a la Que no justicia quiere esto y decir, es un caso de lesa humanidad. por Es un supuesto, asesinato de que lesa humanidad. lo busques por donde los busques. ¿Por qué? Primero que Argentina escribe el Tratado de Roma. Y el Tratado de Roma dice que toda organización armada que atente sistemáticamente contra la sociedad civil es un acto de lesa humanidad. Repetime eso. Toda organización armada que atente sistemáticamente contra la sociedad civil es un acto de lesa humanidad. ¿Sí? Así como, por supuesto, el Estado, ¿no es cierto? Pero nosotros presentamos las pruebas. A ver, Alejandro, cuando matan a mi viejo, había 4 o 5 gobernadores que pertenecían a la organización Montoneros. 4 o 5 gobernadores que eran montoneros. Pertenecían, entre ellos Virgain. Vidigain, sí, Pedro Vidigain, sí. Bueno, Gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí. el secretario de Asuntos Municipales, aún vivo, que pedimos que lo citen, pertenecía a Montoneros. Y es de donde salen los autos con las armas para asesinarlos. Había intendentes que pertenecían a Montoneros, diputados que pertenecían a Montoneros. Que Montoneros no formaba parte del Estado. ¿Me explico? Entonces ya no sé, ya no sabemos cómo explicarlo. Y si querés sacar eso y decirme, no formaban parte del Estado, como la vez pasada en tu programa me dijeron, y yo le dije, bueno, pero a la AAA no tenía un cartelito que decía AAA en el Ministerio de Acción Social. Y Montonero no iba a poner un cartelito, ¿me explico? Está el Tratado de Roma.